Protocolo experimental con deportistas de remo para evaluación de las cadenas cinemáticas electromiográficas. Uno de los métodos más utilizados en la actualidad para recolectar la información necesaria en los estudios biomecánicos es la implementación de sistemas de análisis de movimiento. Para este proceso se realizan análisis cinemáticos vinculados a herramientas como electromiógrafos de superficie. La electromiografía de superficie, a veces denominada electromiografía cinesiológica, es un método no invasivo que permite medir de manera sencilla el nivel de activación de los músculos esqueléticos generados a partir de las variaciones fisiológicas en el estado de las membranas de las fibras musculares durante la contracción muscular y la relajación. La electromiografía de superficie permite definir la participación muscular en un determinado gesto u observar la activación de la musculatura de un segmento en respuesta a la movilidad de otros. Estos aspectos son relevantes en áreas como la medicina del deporte, la medicina laboral y cada vez más en los estudios ergonómicos. En el deporte ayuda a realizar el diseño adecuado de herramientas o accesorios deportivos. También ayuda a definir métodos de entrenamiento y además, utilizando técnicas de biorretroalimentación, el propio deportista puede llegar a controlar los grupos musculares que deben contraerse o no en una determinada actividad, así como controlar la secuencia de las actividades musculares. El control voluntario de los movimientos musculares y las actividades motoras es una función crucial del cerebro. La investigación en neuroergonomía física destaca la corteza cerebral que participa en el control de la activación motora y suaviza los procesos de control motor de alta velocidad. La neuroergonomía es el estudio de la estructura y la función del cerebro, la cognición y el rendimiento del comportamiento durante las actividades. Quizás la técnica de neuroimagen más utilizada en neuroergonomía es la electroencefalografía. El electroencefalograma es el registro de las fluctuaciones de la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos colocados sobre la superficie del cuero cabelludo. La aplicación del electroencefalograma en las ciencias del deporte se basa en experimentos con objetivos de rendimiento bien definidos. Los estudios cognitivos a menudo cuantifican el tiempo de reacción después de un estímulo y el buen funcionamiento está claramente relacionado con un tiempo de reacción corto. También se ha empleado para detectar diferencias en la actividad cerebral en remeros izquierdos y derechos mediante el índice de asimetría. La aplicación combinada de señales electromiográficas y electroencefalográficas para evaluar estudios relacionados con la rehabilitación se encuentra en una tendencia creciente. Ambas señales contribuyen con información detallada a la adaptación de las terapias al brindar datos relevantes sobre la organización motora, como así lo demuestran algunos estudios. Especialmente en el remo como deporte cíclico de fuerza y resistencia, los métodos de tecnología avanzada se dirigen a la búsqueda de la coordinación neuromuscular óptima. En el remo, la fuerza aplicada por el atleta se puede utilizar para el análisis del rendimiento del movimiento. Estudios previos realizados en nuestro país demostraron la efectividad de aplicar técnicas de registro de electromiografía de superficie durante la simulación del ciclo del movimiento del deporte de remo, sugiriéndose nuevas variables para el análisis de la electromiografía cuantitativa, aplicables directamente al contexto de la actividad deportiva, creándose las bases teóricas y experimentales para la confección de las cadenas cinemáticas electromiográficas para este deporte, extendiéndose a cualquier modalidad deportiva. En la actualidad, el deporte de alto rendimiento se ha convertido en un motivo de estudio por parte de centros especializados en medicina deportiva alrededor del mundo. Aunque representa una actividad exitosa de nuestro tiempo, presenta dificultades que han de atenderse para que continúe adelante por el camino más provechoso. Muchos de los problemas a solucionar están siendo investigados pero sin solución definitiva. Motivados por una de las inquietudes aún por resolver, se define como problema científico cómo contribuir al entrenamiento particularizado de los atletas. La presente presentación aborda los aspectos más relevantes de un estudio que se encuentra en fase de procesamiento de las señales electrofisiológicas. Se persiguió como objetivo ejecutar un protocolo experimental a través del registro y procesamiento de las señales electromiográficas de superficie y de electroencefalografía en deportistas de remo, que permita construir las cadenas cinemáticas a partir de la secuencia de activación de los diferentes planos estudiados durante la ejecución de la técnica del movimiento del deporte de remo.
El protocolo experimental se realizó con 11 deportistas de remo, en lo adelante sujetos, de ambos sexos, pertenecientes a la Academia de Deportes Náuticos de la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, conocida como EIDE, en la provincia de Santiago de Cuba, en el mes de marzo del 2023. Para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta la voluntariedad de los sujetos que dieron su consentimiento informado para participar en el estudio. Se incluyeron sujetos con diferentes experiencias y resultados deportivos. El protocolo se llevó a cabo en el Laboratorio de Estudios del Movimiento del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de la provincia de Santiago de Cuba. A partir de estudios previos realizados en la provincia con deportistas de remo y teniendo en cuenta otros autores internacionales como Movasser y Novinsky, se escogieron los siguientes músculos a explorar: tibial anterior, gemelo o gastrocnemio externo, vasto lateral, bíceps femoral, deltoides medio, dorsal largo, bíceps braquial y braquiorradial. El electrodo activo se ubicó en el punto motor del músculo y el electrodo de referencia a 3 centímetros de distancia del electrodo activo. Se utilizaron electrodos desechables y gelificados con previa preparación del sujeto. Para el registro de la actividad cerebral se colocaron electrodos en el cuero cabelludo siguiendo el sistema internacional 10-20. Antes de comenzar el montaje se limpió la zona de ubicación y se empleó pasta conductora. Se escogieron 3 derivaciones relacionadas con los músculos de interés teniendo en cuenta su representación en la corteza motora primaria, como se explica en la diapositiva. Los electrodos fueron conectados al equipo Nexus 10 MK2 fabricado en los Países Bajos. Se empleó el software BioTrace for Nexus 10 para aplicaciones de tiempo real que dispone de módulos para la adquisición de señales, entrenamiento, monitorización fisiológica, visualización y de registro de datos. Mediante la simulación de la actividad cíclica del deporte de remo, el sujeto realizó una tracción logrando desplazarse sobre una máquina de remo, mientras se capturaron las señales electromiográficas de superficie en las zonas de interés que para este experimento comprendieron 8 grupos musculares. El experimento comprendió 4 etapas de registro, como aparece en la diapositiva, correspondiente a la exploración simultánea de 2 pares de músculos, comenzando por la región inferior para terminar con la superior en ambos hemicuerpos. Cada etapa incluyó 3 sesiones separadas por 20 segundos de reposo. Cada sesión consistió en la realización de 5 desplazamientos contiguos en la máquina de remo. Para este experimento, los sujetos simularon la actividad cíclica del deporte de remo desplazándose sobre la máquina de remo mientras se capturaron simultáneamente señales electroencefalográficas y electromiográficas de superficie en los músculos bíceps braquial y vasto lateral en una primera etapa y segunda etapa, como aparece en la diapositiva. Cada sesión con el sujeto comprendió el registro de señales de electroencefalograma y electromiografía de superficie en reposo durante 20 segundos. Inmediatamente se les informó que se prepararan mediante la orden verbal SET y al transcurrir un segundo se les ordenó iniciar un solo desplazamiento en la máquina de remo mediante la orden verbal GO. Los sujetos repitieron cada sesión 10 veces, separada por 5 segundos de reposo, quedando así conformada cada una de las 2 etapas del experimento. Se escogieron variables en el dominio temporal y espectral que permitirán el estudio de las siguientes características que se encuentran en etapa de procesamiento. Entre las primeras se halla la amplitud de la señal electromiográfica. Para estructurar la cadena cinemática se tendrá en cuenta la amplitud registrada para cada plano muscular en ambos hemicuerpos. La raíz media cuadrática se escoge para extraer la amplitud. Esta representa la potencia de la señal. Su interpretación en el dominio del tiempo permite conocer la actividad de las fibras musculares y su descarga de activación dentro de las contracciones voluntarias. Entre las medidas espectrales se analiza la frecuencia media. Esta es una frecuencia promedio, también conocida como frecuencia central y como centro de gravedad espectral. La frecuencia mediana es una frecuencia en la que el espectro se divide en 2 regiones con igual amplitud.
La potencia muscular media se determinará a través de la potencia media. Es una potencia promedio del espectro de la potencia de la señal de electromiografía. Las funciones de dominio de frecuencia o espectral se utilizan principalmente para estudiar la fatiga del músculo, el análisis de reclutamiento de unidades motoras y en los patrones de activación muscular de movimientos explosivos. Otra de las características a analizar será la duración de la activación muscular, que se determinará a través de los cálculos de tiempo apagado-encendido conocido como onset-offset. El tiempo de activación depende directamente del intervalo de activación muscular, es decir, el inicio y finalización de la contracción muscular, y está relacionado también con el protocolo de estudio. Para determinar cuándo se da la activación muscular, debe conocerse cuándo la amplitud de la señal excede la amplitud del ruido que posee el sistema de captación de la señal. Este valor es conocido como nivel basal de actividad muscular. La precisión y validez de cualquier cálculo onset-offset depende de una definición de umbral adecuada. Se escoge el método de definición de umbral por valor pico local, donde se toma un % de pico local de la activación encontrada dentro del periodo de análisis, por ejemplo 5%. Esta representa una configuración de umbral mucho más confiable y es independiente de las características y variaciones de la línea de base. Teniendo en cuenta las variables antes mencionadas, estas también se utilizarán para realizar comparaciones entre ambos hemicuerpos. Otra de las características a analizar será la secuencia de activación de los planos musculares y se empleará para esto el tiempo onset de la electromiografía. Por último, para estudiar el vínculo entre los registros electrofisiológicos de la corteza cerebral con las señales registradas a nivel muscular, se determinará la coherencia córtico-muscular. Esta representa una medida fisiológica del acoplamiento funcional entre ambas señales. Matemáticamente, la coherencia es una extensión del coeficiente de correlación de Pearson en el dominio de la frecuencia. Se espera que a partir de los resultados a obtener y de la evaluación de las cadenas cinemáticas electromiográficas se contribuya con los programas de entrenamientos encaminados a optimizar el rendimiento en el deporte de remo, teniendo en cuenta las características individuales de cada atleta. Con el análisis de la coherencia corticomuscular se pretende consolidar los conocimientos alcanzados en el desarrollo de biomarcadores electrofisiológicos que permitirán establecer parámetros cuantitativos de la eficacia motora. Muchas gracias.